Saludos queridos hermanos, su hermano en Cristo, Enrique Olea. Saludándoles nuevamente queridos hermanos, trayéndoles un estudio muy interesante que habla acerca de Moisés. ¿Qué sucedió con el cuerpo de Moisés después de que él murió? Es un gran misterio porque hasta el día de hoy no se sabe dónde está el cuerpo de Moisés. Tal vez para algunos digan, bueno, y pues, ya no interesa, ¿verdad? Pero fíjense que esto, hermanos, es algo parecido a lo que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde quedó? Dice que se fue al cielo. El cuerpo de Moisés no se sabe dónde quedó. El de Elías también dice que el Señor lo arrebató a los cielos también. Así que voy a presentarles este estudio, hermanos. ¿Dónde quedó el cuerpo de Moisés después de muerto? Voy a leerles ahí en Deuteronomios capítulo 34 del versículo 1 hasta el 6. Dice la escritura: Mosé ascendió desde las llanuras de Moab al monte Nuevo, a la cumbre de Pisgah frente a Jericho, y ahí Yahweh le mostró toda la tierra, Gilead hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y Meneses, la tierra de Yauda, todo el camino hasta el mar detrás, el Negueb y el Areb, incluyendo el valle donde Jericho, la ciudad de las palmas de dátiles, hasta Zoar. Yahweh le dijo a él: esta es la tierra que yo juré a Abraham, Isaac y Jacob. Yo le daré a Sera, a su Sera, yo te he dejado verla con tus propios ojos, pero tú no cruzarás allí. Así que Moisés, el siervo de Yahweh, murió allí en la tierra de Moab, como Yahweh había dicho. Él fue sepultado en el valle frente a Beit Peor, en la tierra de Moab. Pero hasta este día nadie sabe dónde está su cuerpo. Bueno, esto dice la escritura, queridos hermanos. Esto dice la escritura acerca de que nadie sabe dónde quedó el cuerpo de Moisés. Dice la escritura: Moisés murió y Dios escondió su cuerpo. Y dice Deuteronomios, Elías también, hablando acerca de este misterio, hermanos, acerca de Elías, fue arrebatado por Dios al cielo, como lo vemos ahí en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. De repente, mientras ellos estaban caminando y hablando, apareció un carruaje de fuego con caballos de fuego y los separó a los dos el uno del otro. Elías subió a Samayín en el torbellino. Dios hizo estas dos cosas para que Moisés y Elías, fíjense, ¿por qué Dios hizo esto, hermanos? La explicación es esta: para que Moisés y Elías aparecieran con Cristo en el monte donde se transfiguraron, fueron preservados por Dios para que sean los dos testigos en la gran tribulación. Es decir, dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 y 4, y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de sacos. Estas son las dos olivas y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Moisés representa la ley y Elías a los profetas. La ley y los profetas son los constituyentes del Antiguo Testamento como un testimonio completo de Cristo. Juan capítulo 5 versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí aparecieron Moisés y Elías y hablaron con Cristo acerca de su muerte. Lucas capítulo 9 versículo 30 y 31. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, versículo 31, que aparecieron en majestad y hablaban de su salida, la cual habían de cumplir en Jerusalén. De la cual se hablaba hablando del Antiguo Testamento. Es decir, como lo vemos en la escritura y en Lucas capítulo 24, versículos 25 en adelante. Entonces él dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Versículo 26. ¿No era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y todos los profetas,
declarábanles en todas las escrituras lo que de él decía. Versículo 44. Y él les dijo estas cosas. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos. Ahora, ¿por qué, queridos hermanos, por qué el arcángel Miguel y Satanás peleaban el cuerpo de Moisés? Bueno, las escrituras nos dan una explicación para esto. La carta general que dice de Judas capítulo 1, versículo 9, por cuanto el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo, Jehová te reprenda. La razón por la que el arcángel Miguel peleó el cuerpo de Moisés con Satanás es esta. Éxodos capítulo 1, versículo 11, dice, así pues, pusieron capataces sobre ellos para oprimirlos con trabajos gravosos, y ellos edificaron para Porac ciudades para los tesoros de Pitón y Ramsés. Éxodos capítulo 2, versículo 11. Vino a pesar en aquellos días, cuando Moisés estaba crecido, salió de sus hermanos, y él vio sus cargas, y él vio en Mitzrit que golpeaba con violencia a un hebreo, uno de sus hermanos. Esta palabra hermanos, la palabra hermanos puede también traducirse hermanos y hermanas o hermanos, que implican familia carnal o espiritual. El versículo 12 dice, él miró a su alrededor y cuando vio que no había nadie, mató a Mitzrit y escondió su cuerpo en la arena. Ahora, esta es la razón por la cual el arcángel Miguel y Satanás estaban peleando el cuerpo de Moisés. Según Satanás, Moisés tenía que ir al Hades porque había cometido un pecado de muerte. Pero lo que el diablo no sabía es que Dios había perdonado a Moisés por este delito. Esta era la pelea que tenía el arcángel Miguel y Satanás. Antes de que Moisés muriera, Moisés subió de la llanura de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que estaba frente a Jericó, y Jehová le hizo ver toda la tierra, desde Galad hasta Dan, y todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manases, y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, y Negueb, y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu simiente le daré, te he permitido verla con tus ojos, pero allá no pasarás. No le permitió a Moisés, hermanos, entrar a esa tierra prometida. Ahora, la muerte de Moisés, siervo de Jehová, murió pues ahí en la tierra de Moab, conforme a lo dicho por Jehová, y lo sepultó Jehová en el valle de la tierra de Moab, frente a Bet Peor. Y no había subido hombre alguno al lugar de su sepulcro hasta el día de hoy. En este relato bíblico está claro que Jehová tomó el cuerpo de Moisés para un propósito en particular, esto es, para su aparición ante el Señor Jesús como lo vemos ahí en Mateo, capítulo 17, versículo 1 al 3. Y después de 6 días, Yeshua tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Mosé y Elías hablando con él. Y para su aparición también en la gran tribulación, como lo vemos ahí en Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 al 6. Dice la escritura, y daré a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de saco. Estas son las 2 olivas y los 2 candeleros que están delante de Dios de la tierra. Versículo 5. Y si alguno los quisiera dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno les quiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Versículo 6. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los cielos de sus profecías, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran. Hablando de Moisés y Elías.
Según la Biblia, el testimonio de dos testigos es válido. Estos dos testigos que Cristo escogió, hermanos, fueron Moisés y Elías, que se aparecieron, dice, se transfiguraron allí en ese monte alto. Dice Deuteronomios capítulo 17, versículos 6. La sentencia de muerte será llevada a cabo solamente si hay testimonio de dos o tres testigos. No serán sentenciados a muerte con el testimonio de solamente un testigo. Y también dice Deuteronomios capítulo 18, versículo 16. Mas si no te oyere, Mateo capítulo 18, versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Moisés y Elías son tales testigos que aquí en las Escrituras vemos, hermanos, y la explicación, queridos hermanos, de por qué el cuerpo de Moisés, hermanos, fue ocultado por Dios. El mismo Dios ocultó el cuerpo de Moisés, porque Moisés representa la ley, dice la Escritura, y Elías representa a los profetas. Dice Revelación, hablando de esto mismo, hermanos, en Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 y 6. Y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de saco. Estos tienen potestad, el versículo 6, de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. También dice Apocalipsis, hermanos, es decir, Apocalipsis 11:3 hace referencia a Moisés y Elías, porque la descripción que de los dos testigos se hacen en Apocalipsis capítulo 11, versículo 6, concuerda con los hechos realizados por medio de Moisés y Elías. Dice Éxodos, hablando de esto mismo, hermanos, para entender, viendo el texto y su contexto, hermanos, haciendo la exágesis de estas escrituras, dice Éxodos capítulo 7, versículo 1, habló Jehová a Moisés, yo te he hecho Elohim para Porac, y Aarón tu hermano será tu Nabí. Versículo 17, esto dice Jehová, en estos ustedes conocerán que yo soy Jehová, con la vara que está en mi mano, yo golpearé con violencia las aguas del río, y ellas se convertirán en dam, es decir, en sangre. Éxodos capítulo 9, versículos 13 y 14. Habló Jehová a Moisés, levántate temprano en la mañana, párate delante de Paroc, diciendo, aquí está lo que Jehová dice, dejar salir a mi pueblo para que me sirva. Versículo 14, porque esta vez yo enviaré mis plagas sobre tu lep, es decir, sobre tu corazón, y sobre tu abadim, y sobre tu pueblo, para que conozcas que no hay uno igual como yo en la tierra. Y la Torah, hablando de esto mismo, dice de Elías, Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 10 al 12, Eliuac respondió al comandante de 50, si yo de hecho un hombre de Elohim que desciende fuego del Samayín y te consuma a ti y a tus 50 hombres, y fuego desciendo del Samayín y los devoró a él y a sus 50. Versículo 11, el Melech envió otros comandantes de 50 junto con sus 50 hombres y le dijo, hombre de Elohim, el Melech dice, desciéndete inmediatamente. Elías le respondió, si de hecho soy un hombre de Elohim, que descienda fuego del Samayín y te consuma, junto con tus 50 hombres. Y fuego descendió del Samayín y los devoró a él y a sus 50. Moisés y Elías se aparecieron ante el Señor en el monte de la transfiguración, es decir, Mateo capítulo 17, versículos 1 al 3. Y después de 6 días, Yeshua tomó a Pedro y a Jacob y a Juan su hermano, y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él, y cada uno de ellos representa la ley y a los profetas respectivamente. Lucas capítulo 16, versículo 16. La ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y quien quiera se esfuerce en entrar en él. Y ambos testigos por Dios ante el Señor en el monte de la transfiguración sobre lo que estaba escrito, sobre su partida que iba a cumplir
en Jerusalén. Lucas capítulo 9, versículo 29. Entre tanto que oraba, le aparecieron de sus rostros, se hizo otra, y sus vestidos blancos y resplandecientes. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron en majestad, hablando de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén. Los dos testigos de Cristo, Moisés y Elías. Así que Moisés y Elías fueron los dos que testificaron ante el Señor, también testificarán ante los incrédulos con señales y prodigios en la gran tribulación, como lo vemos ahí en Apocalipsis, capítulo 11, versículos 6 y 10. Estos tienen potestad de cerrar los cielos, que no llueva en los días de sus profecías, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran. Versículo 10. Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos, y se alegrarán, y enviarán donde los unos a los otros, porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Y serán los dos olivos, dice la Escritura, los dos hijos de aceite mencionados en Zacarías capítulo 3, capítulo 4, versículos 3, 11 al 14. Dice la Escritura, el lado de él hay dos atjim del olivo, uno de la derecha del tazón y otro a la izquierda. Versículo 11. Y respondí preguntándole, ¿qué son esos dos olivos a la derecha y a la izquierda de la Manorac? Versículo 12. Entonces hice la pregunta otra vez, ¿qué son esas dos ramas de olivo descargando aceite de color oro a través de los dos tubos de oro? Versículo 13. Y le respondió, ¿no sabes lo que son? Yo respondí, no, mi Adoní. Versículo 14. Él dijo, esos son los que han sido ungidos con aceite. Ellos están con el Adón de toda la tierra, los cuales suministrarán el aceite que es la figura del Espíritu Santo. Isaías capítulo 61, versículo 1. El Roach de Jehová está sobre mí. Me ha ungido Jehová para anunciar Besorat, buenas noticias, a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista renovada a los ciegos y abrir las prisiones de aquellos que están presos. Hebreos capítulo 1, versículo 9, hablando de esto y siguiendo con su contexto, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te he ungido Dios, el Dios tuyo, con el óleo de la alegría más que tus compañeros. Los creyentes que se queden en el suplicio de la gran tribulación, dice la Escritura ahí en Mateo capítulo 25, versículo 9, mas los prudentes respondieron diciendo, ¿por qué no nos falta a nosotros y a vosotras id ante los que venden y comprar para vosotras? En todo esto el cuerpo es necesario, ya que los cadáveres, en griego, tomata, de los dos testigos estarán tirados en la calle de Jerusalén, serán vistos y no se permitirá que sean enterrados. Apocalipsis capítulo 11 versículos 8 y 9. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de las grandes ciudades, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Versículo 9. Y los de los dos linajes, de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcro. Por ello, el Señor, mediante el arcángel Miguel, preservó el cuerpo de Moisés. Moisés fue enterrado, dice Deuteronomios capítulo 6, versículo 34, fue sepultado en el valle frente a Vallit Peor, en la tierra de Moab, pero hasta el día de hoy nadie sabe dónde está su sepulcro. Y por ende, necesariamente su cuerpo entró en el proceso de descomposición. La objeción en contra de estos argumentos es la siguiente. Según la Escritura, cuando una persona muere, el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Génesis capítulo 3, versículo 19. Comerás pan con tu sudor de tu frente hasta que regreses a la tierra, porque tú has sido sacado de ella, tú eres polvo y regresarás al polvo. También Eclesiastés, hablando de esto mismo, dice, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, el polvo regresa a la tierra como era, y el roach regresa a Elohim, quien lo dio. Pero nuestra alma va, ya sea al seno de Abraham,
si fuimos justos, o al Hades si fuimos injustos. Como lo vemos ahí, hermanos. Como lo vemos ahí, hermanos, en Lucas capítulo 16, versículos 23 en adelante. Y en el Hades alzó sus ojos estando en el tormento, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Versículo 25. Y dijo Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Versículo 26. Y además de todo esto, una gran cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Moisés, al morir, su alma descendió al seno de Abraham, mientras que su cuerpo fue preservado por el Señor en un lugar que nadie sabe. Su alma estuvo en el seno de Abraham hasta ser manifestado en la transfiguración de Cristo. Mateo capítulo 17, versículo 1. Y después de 6 días, Yeshua tomó a Pedro y a Jacob y a Juan su hermano y los lleva aparte a un monte alto. Versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Versículo 13. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés tiene un cuerpo glorificado. Dice Lucas capítulo 9, versículo 30, hablando de esto: y aquí 2 varones que hablaron con él, los cuales eran Moisés y Elías, versículo 31, que aparecieron en majestad y hablaban de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén. Luego, posiblemente fue llevado al cielo al igual que Elías, en cuerpo y alma, en la espera de su regreso en los tiempos de la gran tribulación y el juicio del tribunal de Cristo, ante el cual ellos compadecerán, o todos compadeceremos, perdón. Hebreos capítulo 11, versículo 24 en adelante. Por fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Versículo 25. Escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio del Mesías que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Nadie, dice la Escritura, nadie puede levantarse de los muertos, excepto nuestro Señor Jesucristo y Moisés, como se transfiguró con nuestro Señor Jesucristo, y Elías. El argumento de Lucas, que vemos ahí en Lucas capítulo 16, versículo 30, él entonces dijo: no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Versículo 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. La escritura respalda la inmortalidad de que alguien se levante de entre los muertos. Tiene cierta verdad, en el sentido de que nadie que no cuente con un cuerpo sin putrefacción pueda levantarse de entre los muertos antes del gran día de la resurrección. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 18, que se han descaminado de la verdad diciendo que la resurrección es ya hecha, trastornando la fe de algunos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 en adelante. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi a las almas de los degollados por el testimonio de Yahshua y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni su imagen, y que no recibieron la señal en su frente ni en sus manos, y vieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Versículo 5. Mas los otros muertos no tomaron a vivir hasta que se han cumplido 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados, versículo 6, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y del Mesías, y reinarán con él 1000 años. Sin embargo, es posible que alguien se levante de entre los muertos, como sucedió los casos de un niño de la viuda Serepta.
Aquí, hermanos, algo especial, hermanos, que dice el Antiguo Testamento acerca de esta escritura. Pongamos atención. Dice Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 21 y 22. Él se extendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová: Oh Jehová, mi Elohim, por favor, permíteme que el alma de este niño vuelva a él. Versículo 22. Y Sema, Jehová, el clamor de Eliuac, el alma del niño regresó a él y revivió. Atención a esto, lo que sucedió igual con Lázaro. El cadáver que tocó los huesos de Eliseo también dice Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 21. Una vez sucedió que cuando estaban sepultados a un hombre, ellos divisaron una incursión, así que echaron el cuerpo del hombre en la cueva de la sepultura de Elisá. En el momento que el hombre tocó los huesos de Elisá, él revivió y se paró sobre sus pies, al igual que Lázaro, hermanos. La hija de Jairo también, que vemos ahí en Marcos capítulo 5, versículo 38. Y vino a casa del príncipe de las sinagogas y vio el alboroto de los que lloraban y gemían mucho. Versículo 39. Entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme. Versículo 40. Y hacía burla de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la muchacha y a los que estaban con él, y entró donde la muchacha estaba. Versículo 41. Y tomando la mano de la muchacha dice: Talita cumi, que es, si lo interpretares, muchacha, a ti te digo, levántate. Versículo 42. Y luego la muchacha se levantó y andaba porque tenía 12 años. Como también, hermanos, vemos el ejemplo de Lázaro, que nuestro Señor Jesucristo dice que su cuerpo ya gedía, pero que el Señor Jesucristo tenía el poder para revivir a los muertos y revivió a Lázaro. Así que tenemos estos ejemplos, hermanos, que nos da las escrituras acerca de estas personas que volvieron a la vida, hermanos. Y por eso, queridos hermanos, vemos que Cristo, hermanos, que era el Dios que se hizo carne, hermanos, tenía ese poder para revivir a los muertos. Hablando del cuerpo de Moisés, hermanos, concluyendo, quizás alguien se pregunte: ¿por qué el diablo se preocupó tanto por obtener el cuerpo de Moisés? Y la respuesta es clara, como la vimos, como nos las dio la Escritura. A la luz de lo que hemos venido hablando, porque deseaba que dicho cuerpo entrara en descomposición para desvirtuar el plan divino, que lo destruiría al ir Jesús a Jerusalén y padecer en la cruz, como lo vemos en Lucas capítulo 9, versículo 30. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, versículo 31, que aparecieron en majestad y hablaban de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén. Por eso nuestro Señor Jesucristo, hermanos, o Dios, hermanos, ocultó el cuerpo de Moisés para que esto, hermanos, el plan divino que Dios tenía, se cumpliera al pie de su palabra. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 14, porque participantes del Mesías somos hechos, con tal que conservemos firmes hasta el fin el principio de nuestra confianza. Y para desvanecer el plan divino, hermanos, que en el final de sus contados días le causará gran dolor a los mesías diabólicos y a sus seguidores. Dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 5 al 10, y traerá la consumación de juicio sobre él y sobre sus seguidores. Apocalipsis capítulo 11, versículo 13 al 19. Esta es la razón, queridos hermanos, por qué Judas 1:9 dice que el arcángel Miguel peleó el cuerpo, hermanos, de Moisés. Porque Dios, hermanos, ese cuerpo lo tenía que perseverar para que se cumpliera, dice en Jerusalén, hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo delante de sus discípulos, transfigurándose Moisés, Elías y nuestro Señor Jesucristo, para que la Escritura se cumpliera. Muchas gracias, queridos hermanos, por su atención. Que el Señor me les bendiga. Una explicación acerca de por qué el arcángel Miguel y Satanás pelearon el cuerpo de Moisés. Bendiciones. Amén.